Muy bien, hola a todos. El día de hoy hablaremos sobre el almacenamiento y preservación de la carne por tecnologías no térmicas. Muy bien, tenemos una pequeña introducción a las tecnologías no térmicas. El principal propósito de este tipo de tecnologías es aumentar la seguridad microbiológica y la vida útil de la carne sin usar calor. En específico, como el tema de la materia son cárnicos, el calor puede dañar muchas propiedades sensoriales que no se buscan al momento de comercializar una carne fresca. Por ello, tenemos distintos tipos de tecnologías como son la irradiación, el procesamiento por alta presión y la deshidratación por congelación. Estas tecnologías inactivan patógenos o inhiben su crecimiento mediante condiciones desfavorables, con un mínimo impacto en las características sensoriales y nutricionales. Para empezar, tenemos la irradiación. La historia de la irradiación comenzó en 1905 con rayos X que se usaba en carne de cerdo para matar el parásito triquina. En la década de 1950, el ejército de los Estados Unidos usó irradiación para raciones de campo, es decir, se necesitaba un producto estable y útil para el ejército por un tiempo prolongado. En 1985 se aprobó el uso en carne de cerdo para controlar Trichinella spiralis y en 1990 para aves frescas y congeladas. Muy bien, tenemos distintos tipos de radiación que se pueden utilizar en esta tecnología, como rayos gamma, rayos X y el haz de electrones acelerados. La unidad de medida es en Grays, y equivale a un joule por kilogramo de material absorbente. El haz de electrones es eficiente pero con baja penetración. Los rayos X son menos eficientes que las de electrones, menor al 30%, y los rayos gamma en comparación a de las de electrones tienen menor precisión y control. Es decir, la única desventaja que presenta las de electrones es su baja penetración en productos con un grosor más amplio. ¿Ok? Pasamos a lo que es el mecanismo de acción de la irradiación. El proceso comienza cuando la radiación ionizante se transfiere energía al agua, separando sus moléculas y creando radicales libres. El principal protagonista de la irradiación es la existencia o la creación del radical libre hidroxilo, el cual tiene un efecto en microorganismos y genera daños irreversibles en el ADN que va a impedir la replicación de las células y la va a conducir a su muerte celular. Es necesario un medio acuoso sí o sí, ya que es por donde se va a propagar lo que es este radical hidroxilo para llegar al material genético de las células y por lo tanto dañarlo. Pasamos ahora a lo que son los aspectos antimicrobianos de la irradiación. Su eficacia depende de la dosis de la irradiación, la composición de la carne, las condiciones físicas, temperatura. Una carne con más eficiencia de irradiación, puesto que va a poder disipar a través de todo lo que es el tejido una mayor cantidad de radicales hidroxilo y por lo tanto degradar más ADN de bacterias o células que, no que son dañinas para la carne. Tenemos bacterias no formadoras de esporas, como que son las más susceptibles a la irradiación que otro tipo de microorganismos como lo son los virus y las esporas. Las bacterias gram positivas son mucho más resistentes a este tipo de irradiación, principalmente porque su pared celular es mucho más compleja que una bacteria gram negativa. Por su lado, las esporas es un mecanismo que tienen ciertos microorganismos para proteger su material genético y es altamente resistente no solo a irradiación, sino también a altas temperaturas. Y los virus tienen una cápside que protege su material genético naturalmente. En cuanto a la irradiación, tenemos cambios químicos y bioquímicos cuando utilizamos esta tecnología y los principales cambios que tenemos son oxidación de lípidos. Los ácidos grasos poliinsaturados se oxidan rápidamente, produciendo compuestos volátiles como hidrocarburos y aldehídos. Estos ácidos grasos poliinsaturados tienen varios dobles enlaces en su estructura que son inestables y más vulnerables al ataque de los radicales libres, como en este caso radicales hidroxilo. Tenemos producción de olores, sulfuros, a partir de la degradación de las cadenas laterales de aminoácidos, bueno, principalmente aminoácidos que tienen compuestos de azufre en su composición, como son metionina y cisteína, que es la principal degradación de estos aminoácidos, lo que nos da estos olores como a perro mojado, sulfurosos. Y finalmente tenemos impacto en el color, que será tocado próximamente, pero esto es también producto de radiación. Ahora, tenemos una tabla de resumen, como podemos ver, tres distintos tipos de ejemplos donde la dosis de radiación puede prolongar lo que son los días de vida útil hasta por 20 días en promedio. Y pasaremos al cambio de color. Bueno, respecto al cambio de color, la mioglobina, el pigmento principal de la carne,
determina su color y puede presentarse en tres formas: deoximioglobina, un pigmento púrpura; oximioglobina, un pigmento rojo brillante; y la metamioglobina, un pigmento marrón. El color de la carne cambia según la cantidad de oxígeno. En condiciones de baja presión, la deoximioglobina se oxida a metamioglobina, causando un color marrón. En alta presión se reduce la oximioglobina, resultando en rojo brillante. La irradiación afecta el color de las carnes de manera diferente. En carnes blancas, como el pollo, puede producir un color rosado o rojo, mientras que en las carnes rojas, como la res, ya tiende a dar un marrón grisáceo poco atractivo. Además, la irradiación puede causar cambios menores en la textura, siguiente por favor, ya, principalmente por la desnaturalización de proteínas y pérdida de agua, aunque en dosis bajas estos efectos son insignificantes. La carne de pollo irradiada puede presentar mayor pérdida de agua durante la cocción y mayor fuerza de corte comparado con la carne no irradiada. Siguiente, por favor. Ahora sí, respecto a los aspectos organolépticos, en el impacto en olor y sabor, bueno, la irradiación genera compuestos volátiles, principalmente de azufre y aldehídos, a través de la radiólisis de aminoácidos y la oxidación de los ácidos grasos. Estos compuestos afectan negativamente el olor y el sabor de la carne irradiada, provocando olores desagradables. Aunque la irradiación de carne congelada o seca puede reducir estos efectos y requiere dosis mucho más altas para lograr el mismo efecto antimicrobiano. Cambios del color y textura. Bueno, el color de la carne irradiada se ve afectado por la formación de varios compuestos pigmentarios, como la hemoglobina, que produce un color rojo brillante; la methemoglobina, como he mencionado, un color marrón; y la submioglobina, que puede generar un tono verdoso en algunos casos. También la radiación puede verse afectado la textura de la carne. Ya, estos efectos provocan una pérdida de jugosidad y posibles cambios en la firmeza de la carne irradiada, haciendo que se sienta más seca o dura tras la cocción. Para estabilizar y mejorar el color de la carne irradiada, se ha demostrado que el uso de antioxidantes como la vitamina E y el ácido ascórbico es efectivo. La radiación puede combinarse también con agentes antimicrobianos como lactato, acetato, sorbato y sales de benzoato para mejorar la seguridad microbiológica de la carne. Estos agentes muestran efectos sinérgicos al potenciar la capacidad de la irradiación para eliminar microorganismos patógenos. Ok, bueno, también hay que mencionar del tipo de empaque, que juega un papel crucial en la preservación de la calidad organoléptica de la carne irradiada. Un método eficaz, perdón, es el empaque doble, en la que las piezas de carne se empacan primero en bolsas permeables al oxígeno y luego en una bolsa más grande impermeable al oxígeno, envasadas al vacío. Este método, combinado con la adición de antioxidantes y también antimicrobianos, ha demostrado reducir significativamente tanto los compuestos volátiles del mal olor como la oxidación de los lípidos. Siguiente, por favor. Respecto a la aceptación del consumidor de la carne irradiada, bueno, los consumidores pueden notar diferencias de olor entre la carne irradiada y la no irradiada de inmediato, pero estas diferencias desaparecen después de 3 días de almacenamiento en condiciones aeróbicas, ya que los compuestos de azufre responsables del mal olor son volátiles y se evaporan. Aunque los antioxidantes no reducen significativamente el mal olor, son efectivos para prevenir la oxidación de lípidos en la carne irradiada. Además, muchas encuestas indican que los consumidores ven la irradiación como un riesgo para la salud. Sin embargo, se ha demostrado que a medida que los consumidores se informan sobre los beneficios de la radiación, su percepción hacia los alimentos irradiados se vuelve más positiva. Siguiente, la detección de los alimentos irradiados es importante para facilitar el comercio internacional, garantizar la seguridad alimentaria y mejorar la confianza y la elección del consumidor. Un método de detección ideal debe ser simple, preciso, rápido y económico, y debe ser capaz de identificar productos específicos resultantes de la irradiación o que sean proporcionales a la dosis recibida, sin depender de las condiciones de almacenamiento o procesamiento. Los métodos de detección de alimentos irradiados se basan principalmente en la identificación de compuestos volátiles y no volátiles, generados a partir de lípidos, proteínas y ADN. Algunos de los métodos más comunes incluyen la resonancia de espín electrónico para detectar radicales libres en materiales duros como el hueso. Siguiente, por favor. Y ahora sí, procesamiento de alta presión o HPP. Comencemos con la historia. El procesamiento del alimento de alta presión fue demostrado por primera vez por Roger
en 1895, quien mostró su capacidad de conservar alimentos al destruir microorganismos patógenos. Sin embargo, no fue hasta la década de 1980 cuando esta tecnología comenzó a estudiarse de forma más amplia en la industria alimentaria. En 1990, en Japón, se comercializó el primer producto tratado con esta tecnología, que fue una mermelada de frutas. Desde entonces, productos como guacamole, salsas, mariscos, carnes listas para comer, como ready to eat, han adoptado este método y se encuentran disponibles en mercados como el estadounidense. Siguiente, por favor. Ahora con el proceso, bueno, el proceso consiste en someter los alimentos a presiones que oscilan entre 100 y 800 megapascales durante periodos de tiempo que puede variar desde milisegundos hasta más de 20 minutos. Los alimentos se envasan previamente y se eliminan burbujas de aire para garantizar que la presión aplicada sea uniforme y efectiva. Luego, los paquetes se colocan en recipientes en recipientes de presión llenos de agua o glicol que actúan como medio transmisor de la presión. La alta presión aplicada se distribuye instantáneamente a través de todo el alimento, sin importar su tamaño o forma. Aunque las presiones utilizadas no afectan los enlaces covalentes y provocan pocos cambios químicos, esta tecnología puede combinarse con calor para mejorar la inactivación de microorganismos y enzimas. Este fenómeno de calentamiento adiabático incrementa la temperatura de alimento en 3 grados centígrados por cada 100 megapascales de presión aplicada. Siguiente, por favor. Y bueno, por último, el modo de acción antimicrobiano. Bueno, esta tecnología actúa sobre los microorganismos causando daños en varias estructuras y funciones celulares, dependiendo del nivel de presión aplicada. A 50 megapascales se inhibe la síntesis de las proteínas. A 100 megapascales comienza la desnaturalización parcial de las proteínas. A 200 megapascales se produce daño en la membrana celular de los microorganismos. Y a 300 megapascales ocurren daños irreparables en enzimas y proteínas, lo que lleva a la muerte celular. Siguiente, por favor. Bueno, aquí hay una tabla de un ejemplo de empresas alimentarias internacionales que utilizan esta tecnología para tratar productos cárnicos. Por ejemplo, podemos hablar de la empresa de Perdue FAMSA de Estados Unidos que utiliza esta tecnología para tiras de pollo. También la empresa Espuña de España que utiliza esta tecnología en productos como jamón, rodajas o tapas. Y bueno, por último podemos hablar de la empresa Santa María Futsa en Canadá que utiliza en productos como la carne curada en rodajas. Bien, dentro de los aspectos antimicrobianos, químicos y bioquímicos está el aspecto antimicrobiano de alta presión, donde está la destrucción de patógenos, ya que es eficaz contra patógenos alimentarios, organismos de deterioro y los factores que influyen dependen del tipo de microorganismo, presión aplicada, tiempo de exposición y características del alimento, como pH, actividad de agua, fuerza iónica, antimicrobianos presentes. Y la complejidad celular está en los organismos más complejos, que son más susceptibles a estos métodos de altas presiones y la resistencia varía según el estado fisiológico y tipo de microorganismo, ya sea gram positivo o gram negativo, como se mencionó anteriormente. La combinación de temperatura y presión actúan sinérgicamente y con temperaturas mayores a 50 grados mejoran la destrucción microbiana. Entre los efectos en productos cárnicos está la seguridad microbiana, ya que estos métodos a altas presiones mejoran la seguridad de los productos cárnicos sin afectar negativamente su calidad. Y los factores de resistencia en carne está la actividad de agua, el contenido de proteínas y grasas que alteran la efectividad de estos métodos de altas presiones. Y una menor actividad de agua aumenta la resistencia microbiana, pero reduce la viabilidad a largo plazo. En los componentes del alimento están las proteínas, grasas, minerales y azúcares que afectan la resistencia microbiana. Por ejemplo, la sacarosa aumenta más la bartolerancia que la sal en Listeria monocitogenes. En los aspectos químicos y bioquímicos, eh, el efecto, el efecto de procesamiento por alta presión en las proteínas de la carne. La modificación de proteínas en los métodos de altas presiones provoca el desenrollado de proteínas que pueden volver a plegarse a liberar la presión. Y esto también resulta en la desnaturalización y cambios de interacciones electrostáticas. En el impacto de la estructura, cuando los enlaces son más covalentes, son más resistentes a la presión y los puentes salinos e interacciones hidrofóbicas son fácilmente interrumpidos. A presiones mayores a 200 megapascales se observan alteraciones en la estructura terciaria y a mayores a 700 megapascales en la secundaria. Los efectos del complejo actina-miosina, ya que la presión aumenta la actividad de la ATPasa y la extracción soluble de miofibrilos. Y
También en los aspectos químicos y bioquímicos está el efecto de procesamiento por alta presión en la oxidación de lípidos. Aquí están dos factores que son la sensibilidad de lípidos, ya que las interacciones hidrofóbicas son sensibles a los tratamientos de alta presión y la temperatura de la fusión de los triglicéridos aumenta con la presión. En la oxidación de lípidos, en cambio, a temperaturas menores de 300 megapascales, el efecto sobre la oxidación es insignificante y a mayores a 300 megapascales se acelera la oxidación de lípidos en carnes de cerdo, aves y res. El nivel de presión para activar la oxidación depende de la especie, ya que, por ejemplo, en pavo es menor a 400 megapascales y en pollo es a 500 megapascales. Eh, por último, en los aspectos químicos y bioquímicos está el efecto de procesamiento por alta presión en el color. Los cambios de color, estos métodos de alta presión alteran significativamente el color de la carne fresca, aumentando la claridad y disminuyendo la rojez. En cambio, en los factores influyentes del contenido de grasa en hamburguesas y salchichas afectan los cambios de color. Y la estabilidad de color son menos evidentes en carnes curadas y tratadas, cuando la presión con una resistencia a la oxidación de pigmento de nitrosil mioglobin. Ya. Dentro de la congelación por deshidratación tenemos la evaporación de agua y la liofilización. La evaporación convencional, las sales que se mueven hacia la superficie y distorsionan el músculo, y la liofilización es el agua que sublima directamente desde el núcleo de hielo, lo que limita la distorsión solo a áreas alrededor de los núcleos de hielo como tal. Por otro lado, el impacto de la liofilización en la estructura. En las temperaturas bajas, la liofilización causa pocos cambios histológicos. En los cristales de hielo de distorsión, el tamaño y número de núcleos de hielo dependen de la velocidad de congelación. Esto determina el grado de la distorsión como tal. Es decir, que los cristales más pequeños generan menos daño. Y la congelación rápida y estructura intacta es la microscopía electrónica, ya que a velocidades suficientes de congelación, los cristales de hielo se forman entre las moléculas de actina y miosina sin alterar la estructura a nivel microscópico. Los aspectos químicos y biofísicos son la hidratación y retención de agua, efectos en las proteínas y la importancia en la temperatura. Eh, en la rehidratación y retención de agua, reduce temperaturas comerciales de 60 y 70 grados por la desnaturalización de proteínas. Y en los efectos de las proteínas se mantienen intactas después de la filización, conservando un 80% de la actividad ATPase. Y la importancia en las temperaturas, a temperaturas bajas de 20 y 30 grados, preserva mejor las proteínas, aunque pueden generar dureza. Los aspectos organolépticos de la carne liofilizada, el color y la textura retienen un color similar a la carne fresca, especialmente en cortes delgados, y la textura se reduce la terneza y jugosidad, es decir, que son un poco más duras. La mejora de la terneza mediante enzimas como papaína ayudan a mejorar la terneza durante la rehidratación. Y entre su valor nutricional, se mantiene el valor nutricional aunque se pierde hasta un 30% de tiamina. Aplicaciones, su uso ideal para situaciones de emergencia y vuelos espaciales, ya que aumenta el interés comercial. Y las perspectivas futuras de la liofilización es los desafíos en el proceso de liofilización. Estos mantienen un costo elevado, ya que debido al tiempo es un proceso caro y prolongado. Y además utiliza la energía para operar los compresores y unidades de refrigeración, asimismo como técnicas novedosas para mejorar la liofilización, que se han puesto varias técnicas innovadoras para aumentar la velocidad de secado. La selección según el producto, las combinaciones de estas técnicas pueden adaptarse según el tipo de producto, la humedad final y sensibilidad al calor y los costos. Y los costos de procesamiento. En las futuras combinaciones, probable que otras técnicas de secado novedosas se combinen con la utilización para usos especializados. Gracias.